Sentía la brisa del mar golpeando mi rostro, las olas chocando contra el barco que nos llevaba rumbo a Lis. El viaje no era muy largo según Xenos, tarda entre 2 o 3 días, depende del tiempo, aunque lo más peligroso son los piratas de los peldaños de piedra. Era un lugar que ocultaba un gran misterio, ya que antes los peldaños de piedra era un puente natural que conectaba esos con Poniente. Los primeros hombres habían viajado del continente de Esos a través de este paso, llegando a Dorne, pero los habitantes originales, los gigantes y niños del bosque, lucharon por su territorio, empezando una guerra entre estas tres razas, pero los primeros hombres con sus armas de bronce empezaron a ganar terreno. Los niños del bosque, para detener el avance de los invasores, recurrieron a sus videntes verdes, que usaron su magia y conexión con los dioses antiguos, para usar una magia poderosa y destruir el puente natural, creando lo que es hoy conocido como el brazo roto y los peldaños de piedra. Lástima que a pesar de los esfuerzos perdieron la guerra. Los primeros hombres ya se habían establecido y con la rápida reproducción de los humanos, muy superior a la de los niños del bosque y los gigantes, lento pero constante, ganaban más territorio. La historia me fascinó, aunque habían pasado aproximadamente 10.000 años desde los sucesos, naturalmente los detalles se perdían y las historias del boca a boca no eran de fiar. Suspiró satisfecho y miró a los demás pasajeros del barco. Algunos estaban mareados, no acostumbrados al venir e ir de las olas, entre ellos el maestro Dune era uno de ellos. Xenos estaba cuidándolo, era su turno. El olor a vómito era fuerte en nuestra habitación compartida. Pensar que hace 3 días el maestro Dune estaba emocionado en ir a Lis, supongo que la emoción lo hizo olvidar su debilidad al mar. Los marineros del Perro de Mar, nombre del barco, trabajaban como si estuvieran en tierra firme. Yo me había acostumbrado al ir y venir de las olas, pero moverme con ese nivel de equilibrio está aún muy lejos de mis capacidades. Tenía que moverme pegado a la pared o barandilla del barco, para no caerme cada vez que una ola fuerte mueva el barco. Ya quería llegar para practicar magia. Apenas podía entrenar. El cultivo de mi fuego era aproximadamente del tamaño de 3 velitas de cumpleaños juntas. No era realmente fuerte. Saber que ese era todo el fuego que podía crear o controlar era un poco desmoralizante. No es que podría usar los 2 hechizos que aprendí del elemento fuego, ignición y piroquinesis. En el barco no quería morir. Fueron mis primeros 2 hechizos y la verdad los únicos que posee el maestro Dune. Los tenía guardado en la misma vela de cristal que me ayudó a despertar la magia del fuego. Me dirijo a mi zona de cultivo mágico personal. Se encontraba en la popa. El lugar no era muy concurrido y estaba mayormente lleno de cajas y barriles. No sabían qué contenía. Me picaba la curiosidad, pero no quería problemas con el capitán. Era un hombre de bravos, piel curtidas y varias cicatrices, muy intimidante, aunque no pude evitar bromear con Xenos y decir que le faltaba un garfio. Desafortunadamente me escuchó y ante todos se levantó la camisa, mostrando algo que me hizo vomitar. Tenía su pecho derecho con grandes cicatrices, que eran causadas por la mordida de un tiburón. Al parecer unos piratas lo arrojaron al mar para ver cómo era devorado por un tiburón. Sobrevivió, pero fue mordido y arrastrado un largo trayecto por el tiburón, que mató apuñalando un trozo de madera en su ojo. Fue rescatado por un barco mercante horas después. Este mundo era cruel. No pude evitar el escalofrío de pensar estar en esa situación. Me relajo. Una mente clara y tranquila era la clave para la magia. Aunque las emociones podrían potenciar la magia, era un factor variable e inestable, ya que también podía hacerla descontrolar o no poder activarse correctamente. Entro en mi espacio espiritual. Mi espacio era un gigantesco lago con luces que parecían estrellas. El cielo era completamente oscuro y la única luz era el lago estrellado. El lago representaba mi poder mágico. Tenía un límite como unos 300 metros de diámetro y 500 metros de profundidad, pero se expande constantemente según la explicación del maestro Dune. Esta era la representación de mi poder mágico. Cada representación era distinta. Un ejemplo era Xenos, que el suyo era una pirámide que se expande y crece constantemente. El maestro Dune era un río que se alargaba y se dividía. Aunque cuando explicaron el tamaño y diámetro de sus respectivas representación del poder mágico, me di cuenta que tenía más poder mágico que ellos. La pirámide de Xenos era apenas de 20 metros de alto con una base de 5 metros, el río del maestro era solo 100 metros de largo y hace unos años empezó a dividirse con solo 10 metros cada nuevo río. Tampoco no era muy ancho, de solo 2 metros de anchos. Según mis cálculos tenía más poder mágico que ellos dos juntos, aunque la verdad esta manera es
es un tanto engorrosa y poco clara. Giro mi cabeza, aunque era más como cambiar mi perspectiva, ya que no tenía realmente un cuerpo, mi conciencia se movía e interactúa con mi poder mágico, aunque esta vez me movía a una llama que estaba en un rincón del lago, miró la llama, su intensidad no era muy fuerte y su tamaño no llegará a mi tobillo en la realidad, habían dos palabras en alto valirio flotando, una era ignición y la otra piroquinesis. Era bastante obvio lo que significa cada hechizo, pero al hablar con el maestro Alex y Xenos descubrí que el nombre del hechizo era distinto para ellos. Piroquinesis para ellos era simple control de la llama, es lo mismo, pero ellos no sabían que era la piroquinesis y la ignición era similar, para ellos era generar llama. Aunque esto no altera el hechizo en sí, cumplen la misma función, si altera la compresión del hechizo, aunque no mucho. La piroquinesis es lo mismo que el control de fuego, tal vez con la piroquinesis comprendes que debes controlarlo con la mente y voluntad. Eran hechizos bastante útiles y poderosos siempre que mi cultivo del elemento fuego llegue a un nivel que sea útil para el combate. La meditación era diferente para muchos, aunque el fundamento consiste en alimentar las llamas con energía mágica propia y la energía del elemento que existe de forma natural en el mundo. Por lo que cultivar en ciertos ambientes potencia el entrenamiento, la cuestión que en proceso tu poder mágico se reduce, en mi caso el lago pierde el brillo de las estrellas, volviéndose más oscuro como las profundidades del mar, aunque con la cantidad de poder mágico que poseo era difícil gastarlo en poco tiempo y casi siempre tenía que ir a dormir o hacer mis deberes del día. La recuperación del poder mágico varía entre usuarios de magia, los talentos tardaban menos y los menos afortunados podían tardar días o semanas. Afortunadamente era más que talentoso, en 2 horas podía recuperar mi poder mágico y sabiendo que no era poco, me colocaba en una posición muy alta entre los magos, hechiceros o brujos del mundo conocido. Me concentro de nuevo en la llama a 1 metro de distancia, la superficie del lago creaba ondas, pero en vez de ir hacia afuera, iban hacia adentro, las llamas liberaba ondas de calor dirigidas al cielo oscuro. Así pasó el tiempo, poco a poco mi poder mágico iba disminuyendo, sin embargo no aflojaba el consumo hasta que por fin de la oscuridad brasas de un rojo intenso flotan atraigas por mi llama, esta las consumía con emoción creciendo de forma casi imperceptible, pero el crecimiento allí estaba. No sabía cuánto había pasado, en este estado de meditación el tiempo era imperceptible, a veces Xenos duraba medio día en este estado, solo se detenía cuando su poder mágico se agotaba por completo, podía extraer más poder mágico, pero sería usando su fuerza vital lo que debilita el cuerpo, acorta la vida y causa la muerte. Era una energía más poderosa que la magia, ya que usando tu energía vital, puedes recuperar tu poder mágico casi al instante, pero el beneficio momentáneo a mi parecer es poco, en comparación de perder años de vida y envejecer de forma prematura. ¿No significa que no se pueda usar de forma segura? Pregúntale a los sacerdotes del dios rojo que queman casi a diario a personas, para usar su magia o ver visiones dadas por su dios. Los dioses eran reales, aunque no los comprendió debía respetarlos, ya que insistiera tenía forma de defenderme de ellos, por lo que molestarlos no era una opción, menos mal que las intervenciones de los dioses son pocas y distantes, aunque el maestro Dune no es un experto en el tema, de por sí los alquimistas no poseemos un dios al cual seguir y venerar. Tierra. Escucho el rugido de un marinero, me sobresaltó un poco casi despertando de mi meditación, quería estabilizarme de nuevo, aún tenía tiempo para meditar, pero los gritos de todos los marineros y tripulantes, felices de llegar a nuestro destino, fueron como miles de abejas zumbando en mis oídos. Suspiro resignado, levantándome limpio un poco de la suciedad de mi ropa y me dirijo a nuestras habitaciones, tenía que acomodar todo para la llegada a Lis. Ten cuidado, no te alejes de nosotros, en Lis los hombres se pierden y solo son encontrados muertos, me advierte el maestro Dune. Yo asiento con un escalofrío, como una ciudad tan hermosa era tan peligrosa, las costas de Lis eran como las playas del Caribe, había árboles frutales y palmeras, escuché de pasada que las puestas de sol en Lis eran las más hermosas, también había muchas personas de sangre valiria, por lo que no resaltaba tanto, el que resaltaba ahora era Xenos, pero al ser el alumno de un alquimista podía caminar con orgullo y seguridad, además también podía usar magia de fuego, aunque siendo sinceros no podía matar al instante, aún podía generar un fuerte fuerza de disuasión. Hola.
Salud a una mujer mostrando sus pechos prácticamente en mi cara, me paralizó con un sonrojo evidente, la mujer de cabello castaño y ojos verdes, sonríe satisfecha. Ven, Gaemon. Me apresura Xenos. Yo confirmo aún sonrojado. Vamos a estar aquí un tiempo, empieza a susurrarme Xenos, estas cosas son normales aquí en Lis, sé que te criaste en un burdel, sabes de esas cosas, aquí en Lis se ve aún más, los lisenes son reconocidos por sus prostitutas siendo las mejores del mundo, las esclavas de cama son su principal fuente de dinero. Me explico Xenos, yo confirmo entendiendo. Escuche a los marineros del perro de mar decir, las mejores cortesanas son las de bravos. Eso es verdad aunque depende mucho de los gustos, las cortesanas de Bravo son diferentes en el método de enseñanza, no solo hermosa, sino inteligentes, astutas y capaces, no solo entretienen en la cama sino en otras áreas, aunque no estoy muy informado de eso. Explica un poco. Gracias, le agradezco desde que estoy con ellos Xenos era como un hermano mayor conmigo, al principio era frío, pero con el tiempo nos volvimos más unidos. Me detengo al no escuchar los pasos de Xenos, me giro un poco viendo de reojo que estaba medio perdido mirando un burdel, tenía dos grandes pilares blancos con uvas pintadas, dos grandes guardias vigilaban la entrada que apenas estaba cubierta por dos cortinas de seda celeste, en lo poco que se miraba había mujeres y hombres vestidos con ropa provocadora, mi mente hizo clic y rápidamente agarró la manga de Xenos. Vamos Xenos, hago lo mismo que me hizo hace unos instantes, Xenos reacciona y se deja jalar, su mirada estaba levemente en el suelo pensativo, no mencionó nada sabía que Xenos había sido comprado en un jardín de placer aquí en Lis, basado en su mirada ese era el burdel donde fue comprado por el maestro Dune, me basaba en que no era el primer burdel que encontramos, pero sí fue el único en el que Xenos reaccionó así. Feu, este mundo es realmente cruel. Me vuelvo a recordar. A medida que nos dirigimos al gremio de alquimista, los burdeles iban desapareciendo así como las personas, en cambio el ambiente era más solitario, había tiendas que vendían productos que a simple vista eran hierbas, pociones y venenos, era solo esta calle, ahora qué detallada mejor el lugar, al final de esta calle había un gran edificio de un solo piso, de color negro parecía hecho de piedra negra como las murallas en Volantis. Es aquí, susurra el maestro Dune mirando con recelo el lugar, sabía que él tiene otra razón aparte de crear una nueva sucursal en Volantis, pero no tenía ni media año como aprendiz no existía ese nivel de confianza que se tenían Xenos y él, similar a la relación de un padre o abuelo. Estábamos frente a la puerta, hecha de ébano por su tono oscuro, había dos manijas con la forma de cabezas de dragón dorados mordiendo los aros igualmente dorados. Me sorprende que no los robaran, no había ningún guardia afuera, pero siendo sinceros robarles a un grupo que podrían envenenar, quemar o incluso maldecirte con métodos mágicos no era una buena idea en la cabeza de nadie y menos por tan poco oro. La puerta se abre apenas nos paramos al frente, incluso retrocedimos 2 pasos, para no ser golpeados, aunque pensé por un momento que era una puerta automática mágica, simplemente un hombre joven de cabello castaño y ojos verdes la había abierto, tenía una túnica gris destacando su posición como aprendiz, un título que tanto Xenos y yo poseemos también, solo que no teníamos la túnica aún, el maestro Dune era un alquimista de todo derecho, teniendo una túnica negra, el líder del gremio de los alquimistas en Lis lleva una túnica verde como el fuego valirio por el cual somos más conocidos, aunque siendo sinceros el color rojo es mejor color, pero nos podrían asociar con los sacerdotes rojos y de por sí esos fanáticos quema gente, eran peligrosos no solo en magia sino en influencia. Maestro Dune, por aquí el resto de maestro junto con el gran maestro Dante lo espera en la gran sala. Explica con una reverencia y luego nos mira a los dos más pequeños y agregando, sus aprendices pueden esperar hasta que se les entregue ropas adecuadas para la ocasión. Xenos y yo nos miramos ambos nervioso, sin embargo el maestro Dune asiente despreocupado y entramos, las paredes estaban iluminadas por antorchas como las de un calabozo, su llama no era tan caliente, sin embargo era bastante radiante, tal vez una preparación especial de los aceites y grasas de la antorcha, aunque también había lados separados por media metro, de ellos había velas de cristal negro sostenidos por garras de dragón, eran hermosos teniendo detalles muy realistas en las escamas y filo de las patas parecían brotar de la misma piedra como si todo fuera una misma estructura, muy diferente a las antorchas cuya estructura era más simple y claramente fue hecho después.
Miro al aprendiz que nos guiaba, hace poco el maestro Dune tomó otro camino, este lugar era confuso, todo era casi igual y perderse no era muy difícil, tal vez exista un método para guiarse. Analizó y decidí preguntar. Disculpe, me llamo Gaemon, ¿podría conocer tu nombre? Lanzó mi primera pregunta. El aprendiz más mayor, se detiene por un instante, pero sigue caminando. Soy Rokar, aprendiz del maestro alquimista Salame, habla con un tono calmado, pero se notaba su respeto por su maestro casi similar al de Xenos, tal vez también fue criado por el maestro Salame, no era anormal a decir verdad, muchos alquimistas eran figuras paternas para sus aprendiz tomados desde la niñez, y a su vez ellos los miraban como sus hijos. Quería preguntar por las velas de cristal, señaló con un dedo una vela a 1 metro de distancia apagada. Oh, eso jeje, bastante normal, ya debes saber que las velas de cristal son un artefacto creado por los magos y brujos valirios, para guardar información, ver a largas distancias y comunicarse a largas distancias. Yo asiento y noto que Xenos repetía mi acción, al parecer también estaba interesado, pensaba que ya sabía la información, aunque siendo sinceros Xenos actuaba igual de curioso por el lugar que yo, nunca entro aquí, tal vez el maestro Dune tenga una historia complicada con el gremio de alquimista. Estas velas de cristal, son versiones bastante degradadas de las originales, se podría decir que son fracasos de fabricación. Aún como fracasos eran útiles al imbuirse con magia, iluminaron el lugar e incluso, podría ofrecer métodos de comunicación por colores, mi maestro me contó que rojo significa peligro bajo ataque, verde una reunión, amarillo accidente dentro del gremio, azul reunión de los altos mandos, y el blanco que era su estado base normal. Eso es genial, digo emocionado, es un método de rápida reacción muy efectivo y útil. ¿Se puede agregar más colores, para más opciones o hacer un sistema de comunicación más complejo alternando los colores? Pregunta con interés Xenos sacando su lado de investigador y científico mágico, el coeficiente de Xenos es sobresaliente, sería un genial en mi anterior vida, yo le seguía el paso por razones que desconocía, siendo sinceros era una persona común, pero desde el renacimiento me di cuenta que me adaptaba más rápido, mi mente era más ágil y comprendía más rápido, aprender no era difícil y mi fuerza física no era mala, a pesar que no poseo la mejor nutrición, comiendo 2 veces al día y porciones calculadas, al fin al cabo me volví en el contador de nuestro pequeño grupo y sabía bien cuánto dinero teníamos y hasta dónde nos alcanzaría, a pesar de esta presión, me adapté rápido e incluso mejoré. Sabía que como reencarnado debía tener algo especial o mejor dicho una trampa, simplemente no tenía ni idea de qué era esa trampa. Me detengo al sentir que Xenos y Rokar dejaron de moverse, me enfoco mejor y veo que estábamos frente a una pared, no tenía nada especial a simple vista, por lo que me fijo en Rokar que nos lanza una sonrisa arrogante y de su túnica sacó una aguja de costura y se pincha el dedo índice liberando unas cuantas gotas de sangre, luego toca la pared, la sangre como atraída por una fuerza misteriosa, se arrastra por la pared hasta un punto en el centro formando la forma de un símbolo extraño, con la estética de la escritura valiria. La pared antes sólida, se deslizó hacia atrás medio metro, ante nuestras miradas de asombro, magia de sangre pensé con un escalofrío, no estaba seguro si era de emoción o miedo, al fin al cabo la magia de sangre era peligrosa, bueno al menos para los sacrificados el mago que usaba la magia de sangre apenas consumía poder magia, razón por la que la magia de sangre es tan popular, ya que los magos actuales apenas si tenía poder mágico para crear una llama del tamaño de una vela. Entramos uno por uno, el espacio era estrecho, la voz de Rokar resuena por el lugar. Las zonas más importantes del gremio están protegidas por este tipo de magia de sangre, el hechizo lo controla el gran maestro Dante, pero en resumen permite que las puertas reconozcan la sangre de los maestros y aprendices. Nos aclara su función, en resumen es una puerta con huella dactilar, un sistema extremadamente seguro, bueno podría simplemente matar a Rokar y obtener su sangre, así podría abrir las puertas, me preguntaba si tenían una manera de evitar esta brecha en la seguridad. Disculpe, ¿qué pasa si alguien roba la sangre de un autorizado? Rokar se detiene un momento, pensativo. Ahora que lo mencionas, esa es la brecha de seguridad de estas zonas, la verdad la única forma seguridad contra esto, es que una vez muerto un autorizado su firma de sangre desaparece, por lo que usar la sangre de un muerto no funciona, se espera que en caso de invasión, nos suicidamos para evitar que roben nuestros artefactos y conocimientos.
Asiento, mi mirada era bastante contemplativa, este tipo de magia nunca se vio en Juegos de Tronos a decir verdad, aunque siendo sinceros el autor aunque creó un mundo de fantasía con magia, su principal poder es la guerra de soldados y temas políticos de las diversas cortes, ese era el atractivo de la serie, además la magia entró en decadencia con la muerte del último dragón hace más de 100 años, se preguntarán por 100 años, si la danza de los dragones ocurrió hace 150 años aproximadamente. La razón es que a pesar del ataque exitoso en el Pozo de Dragón en Desembarco del Rey, se cobró la vida de todos los dragones de la casa Targaryen, 4 dragones que sobrevivieron al final, el primero fue Ala Plateada, la montura de la buena reina Alysanne y cuyo último jinete fue Ulf el Blanco, supuesto bastardo del príncipe Baelón Targaryen que lo volvía hermano de Viserys I Targaryen y Daemon Targaryen el príncipe renegado. El segundo fue Caníbal, visto última vez el funeral de la serpiente marina, Corlys Velaryon, tercero ladrón de ovejas junto a su jinete Ortigas, escaparon y se escondieron en las montañas de la luna, el último fue un dragón joven nacido en la danza llamado Alba, pertenecía a la princesa Rhaena Targaryen hija del príncipe Daemon y su segunda esposa Laena Velaryon. Al menos después de la danza uno de estos dragones vivió aproximadamente medio siglo hasta su muerte natural. Pero esto era cuestión de tiempo, con la futura madre de los dragones y el nacimiento de 3 dragones la magia volvería a ser relevante, naturalmente quería un dragón y apoyar a la futura madre de los dragones como consejero y a su vez mago no era imposible, podría guiarla y ayudarla a convertirse en una gobernante más competente, volverse en la reina que yo creí que se convertiría si no hubiera muerto al final de la serie, también estaba Jon el chico con baja autoestima y que se deja manipular fácilmente basado en un ideal de honor bastante fantasioso. Mucho que hacer y dudo que estos 14 años sean suficientes, pero haré lo que he estado haciendo, adaptándome y afrontando